Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Dios. Bueno, pues a estudiar la palabra de Dios, que es un privilegio para todo cristiano que tiene el anhelo, el deseo de irse santificando, conociendo la voluntad del Padre Celestial y reconociendo que es santa, agradable y perfecta. Qué precioso momento que nos podemos juntar a través de este medio y que el Santo Espíritu de Dios siga hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, siempre, siempre, para que se cumpla su obra en nosotros, tal como lo menciona preciosamente en el capítulo 9 a los Romanos, que es la elección, hasta que algún día seamos nosotros y cada uno glorificados, semejantes al Señor Jesucristo. Y bueno, pues con el favor de Dios vamos a estudiar hoy un tema titulado Vida Eterna en Cristo, continuando en la carta a los Romanos en el capítulo 6, solo que ahora desde el versículo 19 hasta el versículo 23, que es donde termina esta carta. Vamos a leer entonces pues Romanos capítulo 6, desde el verso 19 hasta el verso 23. Y le recuerdo, en lo que está usted buscando el pasaje de la palabra de Dios, tenga presente siempre, siempre la palabra, la Biblia, su Biblia, un cuaderno donde hacer sus anotaciones, porque siempre salen preguntas y si usted lo considera, pues hágalas a través de las redes sociales y con mucho gusto vamos a contestarle de acuerdo a lo que dice la misma Escritura. Romanos capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pregunta el apóstol Pablo en el versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la libertad de elegir entre dos salmos, pero no podemos elegir la consecuencia de nuestra decisión. Desde el versículo 1 hasta este versículo 18, hasta el verso 18, que es la primer parte del capítulo 6, y el versículo 19 hasta el 23, la segunda parte, el apóstol Pablo hace una analogía, como lo comentamos o lo estudiamos en clases anteriores, del hombre que ya ha sido regenerado, que tuvo identificación con el Señor Jesucristo en la muerte. Así también lo es en la resurrección. Hemos estudiado también, y lo seguiremos viendo por lo menos hasta el capítulo 7, en donde el apóstol Pablo lo hace ahora, pero en la analogía del matrimonio. Todo ello, de diferente manera explicado, el Espíritu Santo, el apóstol Pablo está mencionando nuestra nueva naturaleza. Los dos amos, uno de ellos, el pecado, el otro, ¿verdad?, que es la vida eterna en Cristo Jesús. No hay términos medios, amados santos hermanos en la fe, pero pongamos atención en lo siguiente. Aquello que usted hace, representa, tipifica, aquello que usted hace, exterioriza, aquello que usted está viviendo, va siempre a mostrar quién es el amo en su vida. Aquello que usted con frecuencia está haciendo va a exteriorizar quién es el Señor de su vida. O es el pecado o es la vida en Cristo Jesús, que es la justicia. Recordemos que si usted es regenerado, una persona nueva, el viejo hombre ya no está, ya fue destruido. De acuerdo a lo que dice este mismo capítulo 6 y también el capítulo 5. Entonces no hay términos medios en el que usted pueda estar en medio, ¿verdad? Y decir, es que mi viejo hombre salió. No, mi hermano, porque usted ya es regenerado, ya ha sido vestido, ya ha sido nuevo.
creado para nuevas obras, Efesios capítulo 2, versículo 10, obras de justicia. Y entonces también Pablo menciona en la carta a los Colosenses, en Gálatas, de esas vestiduras que ya tiene. Ahora lo que nos toca a nosotros es transformar nuestro entendimiento, nuestra mente con la palabra de Dios. Y que nuestros miembros, cada uno de ellos, los ojos, la mente, el corazón, nuestra lengua, sean gobernadas por el Espíritu Santo y de esa manera presentadas como instrumentos de justicia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cada uno de estos dos amos va a pagarle con su propia moneda. La moneda del pecado es la muerte eterna. Y por decirlo de esta manera, eso es lo único que se puede esperar de una vida sin Dios. Pero la moneda que es de Cristo es vida eterna. Una nueva vida con Dios que comienza hoy y continúa para siempre. La vida eterna es un regalo de Dios. Y ponga usted mucha atención. Si es un regalo, entonces no podemos negarnos a ello. Y tampoco hay que pagar por ello. Si es un regalo y al momento de querer yo pagarlo, ya no es un regalo. Podemos nosotros verlo en la analogía que hace también el apóstol Pablo en relación con Abraham y las obras. Que Abraham fue justificado por fe, no por las obras. Si comparamos con lo que dijo Jacobo en relación a las obras y la gracia, que Jacobo es Santiago, ¿verdad?, el medio hermano de Jesús, nos damos cuenta que él está, dado por el Espíritu Santo, confrontando a un pueblo judío que se convierte a Cristo y que les está diciendo, muéstrame tu fe a través de las obras. Es decir, si te dices cristiano, que se note a través de lo que tú estás haciendo. ¿Cuán tanto sería alguien, verdad?, recordando lo del regalo, alguien que te da un regalo con amor, ¿verdad? Ya que pasamos las fechas de Navidad, las fechas de Año Nuevo, muchos festejan o recuerdan, ¿verdad? A través de obsequios, te regalo esto en Navidad, que con tanto amor lo ha dado y que otra persona se rehúse, pues eso sería algo muy cruel, ¿verdad? Y además que te dijera, sabes, pues te regalo esto, pero te cuesta 5 pesos. Entonces ya no sería un regalo, sino que te está costando. Un regalo no puede ser comprado por aquel que lo recibe. La respuesta más apropiada hacia alguien que lo ama y le dan un regalo es aceptar ese regalo con gratitud. Y en relación a la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo, te estoy regalando la salvación, es aceptarlo con gratitud. Y nuestra salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros hemos logrado, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que a continuación voy a leer. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es maravilloso, esto es hermoso, porque alguien pudiera decir, oye, pues nada más así, nada más tengo que creer. No, es que yo tengo que hacer algo para poder evidenciar que soy nacido de nuevo, que recibo ese regalo. Permítame tantito. Ninguna obra puede ser superior a la obra para justificación, más que no hay nada que supere el sacrificio de Cristo en la cruz, en lo cual usted y yo éramos deudores. Y que el Señor Jesucristo se pone en nuestro lugar y Él recibe la ira de Dios. Y en el momento que yo reconozco mi miseria, mi pobreza espiritual, que no puedo hacer nada por mi salvación, en ese momento yo me convierto y estoy diciendo, soy un miserable, soy un pobre espiritual, necesito de tus riquezas celestiales, de tus riquezas espirituales, del sacrificio de Cristo en la cruz, para que pagues mi deuda. Y en ese momento que reconozco a Jesucristo como el dador de la vida eterna, el Espíritu Santo infunde vida eterna en mi espíritu que estaba separado. Entonces es algo maravilloso. Tito también lo dice de esta manera. Tito en el capítulo 3, en el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir?
que muchas personas intentarán llegar al cielo o tener una justificación de sus pecados o tener un nuevo nacimiento a través de ritos ceremoniales, a través de procesiones. Nada de eso. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz paga. Entonces, con mayor razón debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, como les decía hace un momento, veremos este tema titulado Vida Eterna en Cristo Jesús. Vamos pues a Romanos capítulo 6, en el versículo 19 y además ir viendo palabra por palabra a qué se refiere el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 6, versículo 19 dice la Biblia: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para el servicio a la justicia. ¿Saben ustedes? La ilustración de la esclavitud no puede revelar por completo la naturaleza de la vida cristiana, especialmente con el contexto romano, porque podría comunicar connotaciones de severidad acerca de la esclavitud, ¿verdad? Esa esclavitud humana, y no expresar por completo la verdad que es el yugo. ¿Cuál es ese yugo? Cristo Jesús. No obstante, Pablo emplea la metáfora quizás creyendo que el mayor peligro es no cumplir con la responsabilidad moral personal hacia el Señor. Pablo está diciendo, hablo como humano, es decir, como decir, usted y yo te estoy hablando como lo que soy, una persona imperfecta, una persona con defectos, una persona que si se descuida en la oración, en la comunión con el Padre Celestial, en el andar diario, puede caer. Por supuesto, Pablo está diciendo, te estoy diciendo como lo que soy, imperfecto, con tentaciones, con tantos defectos como te acabo de decir. ¿Y cuál es la razón de que se expresa él así? Pablo lo menciona así. Te digo que te estoy hablando como humano porque también soy débil. Porque Pablo está diciendo en este versículo 19, hablo como humano por esa vida, ¿verdad? Por esa humana debilidad. Es decir, que somos completamente, ¿verdad? Si nos descuidamos, sensibles a caer en un pecado. Para facilitar la comprensión plena de las verdades espirituales a todos, con mayor o menor conocimiento doctrinal, escribe Pablo la exhortación en razón de que la debilidad del creyente le hace a veces caer en el pecado. Lo estudiamos en el primer versículo del capítulo 6. Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta, de ninguna manera. Y en estos versículos se nos ha enseñado, el Espíritu Santo nos enseña que somos libres, mas no tenemos un libertinaje. Como Pablo dice en Gálatas, no confundas, eres libre, pero no uses eso o lo tomes como ocasión para el libertinaje. Esto es impresionante y es hermoso porque seguimos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, propensos. Sígame. Somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. El espíritu antes de Cristo estaba muerto, estaba separado. Efesios nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, donde el Señor Jesucristo le está diciendo a este santo hombre de Dios, Nicodemo, que lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, nacido del Espíritu es. Entonces, en el momento que el Espíritu Santo viene a mi vida diciéndome, necesitas un Salvador, estás separado, estás muerto, es imposible que tú puedas hacer algo por ti mismo para que seas redimido, seas salvado, seas justificado. Entonces yo lo reconozco, veo esa mi ser espiritual, entonces el Espíritu Santo sopla
infunde vida en mi espíritu. Entonces mi espíritu nace de nuevo. Soy regenerado, Efesios 1, soy sellado. Esto ya lo vimos muy bien en varias lecciones en relación a este mismo estudio de Romanos y vimos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, mi espíritu es nuevo. Mi mente tiene que ser transformada, Romanos capítulo 12, mi alma, ¿verdad? Las emociones, el asiento de las emociones. Esto es hermoso, es impresionante, porque la palabra de Dios nos da y es el único medio para seguir santificándonos. El cuerpo, por último, donde está pues nuestra alma y nuestro espíritu, no ha sido regenerado. Pedro menciona en el capítulo 1 de su carta que nuestra salvación está guardada. Está guardada, eso se refiere a la glorificación. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 9 y primera carta a los Corintios en el 6 nos menciona también que esa glorificación está a punto de manifestarse. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero la advertencia es la siguiente. Pablo está diciendo, oye, hermano, te estoy hablando como humano también, en que tú ahora estás muy propenso también en tu carne, ¿verdad?, a que puedas caer en pecado. El comportamiento que tú tienes no tiene que ser de esclavo del pecado, ni tampoco tienes que presentar, como lo vimos en clases pasadas, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, que son los miembros, que se utilizan también como herramientas, que se utilizan también como armas de guerra, no tienen que ser presentadas para la inmoralidad. Y como ejemplo podemos citar primera carta a los Corintios en el capítulo 6, donde el apóstol Pablo está pues exhortando a una iglesia inmadura. En el capítulo 5 menciona de un caso de inmoralidad, que habla de un muchacho que estaba en relaciones sexuales con su madrastra. Pero en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 9, les hace una interrogante que por obvio lleva la respuesta a lo negativo, a renunciar a ello. ¿Qué está preguntando el apóstol Pablo? A esta iglesia que le dice, debiendo ser maestros, sigue siendo niño. Debiendo de participar ya de viandas, sigues en la leche. ¿Cuántos años estás en Cristo? ¿Cuántos años tienes en Cristo y sigues igual? Muy posiblemente te sepas la instrucción, la forma, la manera, pero sigues enano espiritual, no has crecido. Sigues aún en las parrandas, sigues en la inmoralidad. ¿Qué no sabes que los que hacen tales cosas no heredan el reino de los cielos? Vamos a leerlo. Dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo está preguntando. No te equivoques. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo hace un señalamiento y una distinción a la iglesia en Corinto, a la iglesia inmadura. ¿Qué no te acuerdas? ¿A poco no sabes? O sea, no te hagas, en pocas palabras, perdóname la expresión, que los borrachos, los adúlteros, los maldicientes no heredan el reino de los cielos. Pero ustedes, dice el versículo 11, esto eran algunos, ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo les está diciendo, Romanos capítulo 6, verso 19, les estoy hablando como humano, les estoy hablando como persona, que ustedes no se acuerdan, o sea, no se dan cuenta que somos frágiles, pero tienen una nueva vida. Los miembros al servicio del pecado son puestos ahora en justicia. Pablo está diciendo, Romanos capítulo 6, verso 19, hablo como humano, como usted y como yo. En vuestra humana debilidad podemos caer. Que así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia,
¿verdad? Esto es impresionante. Y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para el servicio de justicia. La frase presentáis vuestros miembros está de modo imperativo. Indica una acción urgente. En otras palabras, hermano, te estoy diciendo que yo mismo tengo tentaciones como tú las tienes. Pero si te acuerdas antes que no eras cristiano, ibas de manera voluntaria enceguecido, gobernado por el Dios de este mundo, y te ponías unas parrandas, tenías orgías, eras borracho, eras alburero, eras grosero, eras completamente inmoral, eras una persona perversa. Ahora te estoy diciendo que antes lo presentabas de manera voluntaria. Ahora presenta tus miembros, tus ojos, tu mente, tu corazón, tu lengua a la justicia. ¿Y cuál es el resultado de esto? La santificación. El énfasis notorio está en la santidad de vida, que es la propia de la obediencia a Dios. La santidad es la forma de vida natural de quien ha sido liberado de la esclavitud del pecado, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 14 y verso 17. Entonces, Pablo les está diciendo, tú y yo tenemos tentaciones y las seguimos teniendo, pero no te duermas en tus laureles, perdóname la expresión. Lo que tienes ahora, ya eres nacido de nuevo. ¿Qué andas buscando en los bares? Ya eres nacido de nuevo. ¿Qué andas viendo pornografía? Eres nacido de nuevo. ¿Qué andas de chismoso? Eres nacido de nuevo. ¿Qué andas presentando pues tus instrumentos para el pecado? Cuando tu deber, de forma imperativa, es presentarlos a la justicia. Vamos a reforzar la enseñanza aquí mismo en Romanos. Capítulo 6, versículo 20, mis amados hermanos en la fe, dice la palabra de Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Esto qué significa? El esclavo del pecado era libre en cuanto a la justicia. ¿Qué significa? Era una libertad esclavizante, no sujeta a la justicia de Dios y generadora ¿de qué? De muerte. ¿Por qué dice la palabra de Dios que estaba una persona sin Cristo libre acerca de la justicia? ¿Por qué? Porque era esclavo del pecado. Entonces, que aunque una persona, cuando no es nacida de nuevo, una persona quisiera la salvación, quisiera la vida eterna, no lo puede lograr por sus méritos humanos. Son esclavos del pecado. Y aunque una persona, Dios mío, es que vive aún en la pornografía, Dios mío, está esclavizado de la inmoralidad y del pecado. Alguno puede decir, es que no puedo, uno regenerado, uno nacido de nuevo. Es porque es esclavo del pecado. La justicia de Dios no ha operado, no opera en él, porque es esclavo ¿de quién? Del pecado. Lo vamos a ver con un panorama muy amplio en el capítulo 7, cuando se nos hace la analogía del matrimonio, que queda viudo, queda libre. Entonces, eso es hermoso. No solo una persona puede desear, ¿verdad?, la justicia en obediencia a Dios, sino que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es incapaz. Por eso las religiones, amado hermano, amigo que me escucha. Entonces, una persona, ¿verdad?, comete incesto, violación, asalto, robo, pecado, secuestro, y muchas veces recurren a la religión, a la justicia propia. Intentan tapar sus pecados con obras. Eso no es delante de Dios agradable. Un hombre intenta salvarse con su justicia propia a través de rosarios, peregrinaciones, ¿verdad?, ritos ceremoniales, liturgias no ordenadas por Dios. ¿Y qué es lo que obtiene? Muerte, porque no hay ninguna respuesta de parte de Dios, puesto que Jesús, la única manera en que puede darle justicia a usted es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Hay una pregunta importante. Pablo les está diciendo, Romanos capítulo 6, verso 19, les estoy hablando como humanos.
como ya también tengo yo también soy sujeto a tentaciones, o sea, propenso pues. Entonces, si ya nos dimos cuenta que somos propensos a las tentaciones, ¿por qué ando buscando presentar mi cuerpo, verdad, para el pecado? Cuando soy nacido de nuevo, ahora lo debo de presentar de manera voluntaria en sacrificio vivo. Y ahora Pablo está diciendo, porque cuando nosotros nos emborrachábamos, adulterábamos, robábamos o cometíamos un pecado y que buscábamos con desenfreno la inmoralidad o el pecado, ¿qué teníamos como ganancia? ¿Qué había de ganancia en una persona al estar clavada 24 horas, perdónenme la expresión, en la pornografía, con amantes, con robo, secuestro, asalto? ¿Qué tenía de ganancia? Alguno podría decir, es que sí tenía algo de producto. ¿Sabes cuál era la ganancia? La muerte, la separación eterna. ¿Qué fruto había? ¿Dónde dice? Romanos, capítulo 6, versículo 21. Pablo está confrontando, tú y yo tenemos tentaciones. Pero date cuenta que ya eres nacido de nuevo. Ya no debes de presentar tu vida al pecado, porque ahora tiene que ser para Cristo, porque eres nacido de nuevo, creado para obras de justicia. Entonces, te pregunto, ¿qué te produjo vivir en adulterio? ¿Qué te produjo vivir en fornicación? ¿Qué te produjo? ¿Qué te dio de fruto? ¿Verdad? Los asaltos. ¿Qué te produjo en el terreno espiritual? ¿Verdad? La lascivia, la lujuria, el pecado, las borracheras. ¿Qué te dio como ganancia espiritualmente hablando? Fíjate lo que dice Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas, ¿qué dice la Biblia? Es muerte. Las cosas que antes se practicaban son consideradas ahora como vergonzosas. ¿Qué trofeo puedes tener cuando vivías borracho todos los días? ¿Qué trofeo puedes tener tú cuando vivías con un amante, con una mujer, con otra y con la otra? ¿Qué trofeo podías tener? No me digas, ¿verdad?, que te recibían en tu casa con aplausos, con mariachi, ¿verdad? Y te ponían, eso no puede ser, no es normal. Las cosas que ahora se practican son consideradas como vergonzosas. Homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación. Qué tristeza, ¿verdad? La vida de pasado, ver ahora, ¿cómo no nos va a avergonzar? Cuando antes hasta en las calles te quedabas tirado, ahí completamente sucio, ¿verdad? Gobernado etílicamente, atestado del alcohol, de las drogas, de la pornografía, ahí ver como un gadareno, Dios mío. Es que yo no era así, yo no tomaba, yo no fumaba ni hacía esto, pero eras chismoso. Eras lascivioso, o sea, eras pecador, completamente gobernado por el pecado, y eso es vergonzoso ahora. Jamás de veras una persona se puede sentir, ay hermano, es que usted no se imagina, cuando yo no era cristiano, ay no, fíjese usted que hacía esto, vergüenza nos debería de dar. Vergüenza nos debería de recordar, decir, Dios mío, claro que cuando es para edificar, decir, ¿de dónde me sacó el Señor? Gloria a Dios. Pero no es un orgullo que Dios nos haya, ¿verdad? Dios mío, qué triste recordar cuando estábamos en lo más vil, en lo más sucio, en lo vergonzoso, en el pecado, y que te puedas mofar, decir, es que era así. Uno era homosexual, otro era perverso, otro era ladrón. Ay, no se imagina, vergüenza te debería de dar en lugar de estar pavoneándote. Claro, te vuelvo a decir, si es para la gloria de Dios, cuando, Señor, miserable de mí, como dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fue la misericordia de Dios la que me alcanzó. Dios mío. Muchos de los que nos están viendo a través de su pantalla, de su monitor, ¿verdad? De su teléfono, Dios mío, recordarán las borracheras que se ponían y su matrimonio destrozado. ¿Qué fruto encontraron? La amante, ¿qué fruto encontraste? Un matrimonio destrozado. Dejaste a tu esposa por causa del pecado y ahora quieres que te reciba con alfombra, ¿verdad? Ya enfermo, consecuencias del pecado. Dios mío.
¿Qué fruto? Esta palabra fruto se traduce beneficio. Y Pablo utiliza fruto para referirse a los resultados de lo bueno o de lo malo. Dios mío, Pablo te está diciendo, ¿qué obtuviste de eso? Dios mío, si fuera una ganancia, ¿verdad? Si fuera una inversión, Dios mío, en el terreno espiritual, como lo explicamos en una de las clases acá en la carta a los Romanos, Dios mío, ¿qué ganancia? Si yo fuera un inversionista y me estoy dando cuenta que no me produce el estar invirtiendo en algo, sino que son pérdidas, ¿para qué le invierto? ¿Para qué le invierto? Por si te tropieza. ¿Para qué le invierto, verdad? Dios mío, si esto es pura pérdida, es tiempo perdido, es miseria, es una inversión derrochada, no sirve para nada. Cualquier persona puede decir, ¿para qué le invierto a esto que no me va a producir algo bueno? ¿Para qué le invierto a la inmoralidad? ¿Por qué le invierto? ¿Para qué le invierto, verdad? A la lascivia, a la lujuria, al pecado. ¿Para qué le invierto si no me va a producir ganancia? Mientras cuando puedo ver la ganancia, que es la santificación, es completamente la gloria para Dios. Avergonzarse de algo. El apóstol da a entender que estamos rodeados de un amor ciego. Ciego hacia nosotros mismos, envueltos en las tinieblas de los pecados y no percibiendo nunca la inmundicia tan grande que está en nosotros. Cuando una persona dice en la Biblia, el pecado roba el discernimiento, el alcohol, el pulque, la charanda, lo que te ingieres, la mota, ¿qué te produce? Ceguera espiritual. Y ahí atestado del pecado, con tu amante, con la pornografía, piensas que está bien, mientras que estás yendo, si no tienes a Cristo, yendo al infierno. Ay, pero Dios es tan bueno que nos puede perdonar. Sí, si dejas que el Espíritu Santo te conceda el don del arrepentimiento. Si rehusas, todo está perdido. Y Pablo les está diciendo, hermanos santos, hermanos en la fe, yo mismo tengo tentaciones, yo mismo tengo también deseos, pero antes que yo me emborrachaba, ese ejemplo, que antes que yo hacía esto, no tenía nada de ganancia. Al contrario, me produjo, ¿verdad? ¿Produce qué? Miseria, muerte. Porque ese es el fin. Por eso podemos decir que un hombre que ha sacado provecho de los primeros comienzos y fundamentos de la filosofía cristiana, ha aprendido a desagradarse de sí mismo y a avergonzarse de su miseria. El pecado tiene dos resultados principales. En el presente, vergüenza y vacío. El mundo, como le encanta la fama, la popularidad, ¿verdad? Pancho López, ¿verdad? O Filomeno X, era borracho, parrandero, jugador, tenía varias mujeres. ¡Ay, arriba y arriba!, ¿verdad? ¡Felicidades! Es lo que dice la Biblia. Salomón escribe en Eclesiastés que las gentes perversas, las gentes impías, son sepultadas como reyes, como si fueran héroes. ¿Por qué? Porque la condición espiritual de los mismos que los alaban es igual, pervertida, perversa. Y un hombre santo, ni quien lo fume, perdóname la expresión, claro, no se necesita. El futuro, ¿verdad? En el futuro la muerte y el infierno eternos les esperan a las personas que no han nacido de nuevo. Es increíble, o sea, decía un cantante mexicano, un mundo raro. Un mundo raro, Dios mío. A lo malo, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Confusión moral. Es impresionante. Y Pablo les está diciendo, ¿sabes para qué? ¿Qué andas buscando otra vez? El profeta en el Antiguo Testamento está diciendo, qué mal de parte de Dios, qué mal viste en mí que te quieres regresar a Egipto. ¿Qué te he hecho yo para que regreses a beber de las aguas del Nilo? ¿Qué estás viendo en mí, dice Jehová de los ejércitos, que te cause vergüenza o que quieras regresar al mundo? Hay una visitadita al mundo, visitadita, naranjas dulces. No.
¿Cómo es posible que alguien llamándose cristiano tenga en poco lo peligroso, lo riesgoso, lo terrible que es el pecado? ¿Cómo es posible que alguien llamándose cristiano tenga en poco la mesa del Señor? Llámese la comunión con el Señor, como David, el rey David. Las 12 del día del angelito, ¿verdad? Y por ahí, ay, mira, ya son la 1 y viéndole, se le saltaron hasta los ojos, ¿verdad? Por ver a la muchacha. ¿Cómo no iba a ser completamente, ¿verdad? Sensible al pecado, ¿verdad? No insensible, sensible. De que luego, ¡oh! ¿Por qué? Porque estaba en la carnota. Solo el poder del Espíritu Santo nos dan la fortaleza para resistirnos al pecado. Pablo dice en Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. A ti y a mí, el Espíritu Santo les está diciendo: yo mismo tengo tentaciones. Yo mismo, ¿verdad?, soy un humano en el que en cualquier momento, si yo me descuido, puedo caer en algún pecado. Yo me acuerdo, parafraseando, yo me acuerdo que antes, cuando nosotros íbamos a las cantinas, ¿verdad?, cuando pecábamos de manera voluntaria, lo único que obteníamos nosotros era ¿qué? La muerte. Pero si ahora nosotros, como nacidos de nuevo, presentamos nuestros miembros, sean para justicia. Ahora, versículo 22, es decir, en este momento actual en la vida del creyente, ahora como cristiano, somos libres del pecado en esta vida presente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la primera experiencia tiene que ver con la redención, lo que Jesús hizo en la cruz, que ya te sacó del mercado de esclavos, que ya te puso en libertad y que ahora eres siervo de justicia, libertados del pecado. Al esclavo se le rompen las cadenas para que pueda experimentar la realidad de la libertad. La esclavitud del pecado concluye definitivamente. Hermano, entonces, ¿por qué sigo teniendo? A ver, pastor David, ¿por qué no me está diciendo? Es que sigo teniendo tentaciones. La pregunta de los 64,000, con un coche a la puerta, un departamento en Puerto Vallarta, como respuesta, dime, ¿cuánto tiempo oras? No, es casi noro. Ahí está. Si no tienes una relación íntegra con el Padre Celestial, fácilmente, Romanos 6, versículo 1, versículo 12, versículo 15, fácilmente eres vulnerable a caer en pecado. Y es tan fácil, ya dejaste de orar, ya no haces devocional, ya vienes por las calles nada más mirando quién sabe qué, ya en tu mente está trabajando el pecado, como dice Santiago, ya caíste en la trampa, ya te jaló la cuerda de la concupiscencia y ya está trabajando, y como fruto dará a luz el pecado y la muerte, la separación. No te estoy diciendo que pierdes la salvación. Te estoy diciendo que te separas de la santidad. El esclavo se le rompen las cadenas. La esclavitud del pecado concluye definitivamente, porque ahora somos hechos siervos de Dios. La más alta posición, ¿verdad?, a la que un hombre puede aspirar. Siervo, doulos, esclavo del Dios Altísimo. El creyente, al ser hecho esclavo de Dios, le debe lealtad, le debe obediencia al Rey de Reyes. Basta con ver en el primer mundo cómo es el rey. Pasa el rey como ejemplo. El soberano rey, se le postran, le reverencian en respeto. ¿Cómo debería de ser un cristiano ante el Rey de Reyes? Someterse
a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, en su vida, en rectitud, en santidad y reverenciar toda su vida en sujeción, en santidad. Esto es también un resultado de la identificación con Cristo, quien fue el siervo perfecto. Esta frase acá en Romanos, regresamos, capítulo 6, dice la palabra de Dios en la pregunta del versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas por las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, ¿qué? Teníais por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué debes de producir? Si antes producía el pecado en ti muerte, separación, antes que no eras cristiano, ¿verdad? Acuérdate lo destructivo que es el pecado. Te lleva al infierno, ¿verdad? Tú eres libre de elegir lo que a ti te venga en gana. Y eres dueño, ¿verdad? Y te crees Dios de hacer lo que te venga en gana con tu cuerpo. Eso es lo que tú crees. Pero vas a recibir el precio. Vas a recibir la paga. Y la paga del pecado es la muerte. Y en el momento que el Espíritu Santo te está diciendo, cristiano, hijo de Dios, ¿qué andas buscando otra vez en el pecado? ¿Qué fruto obtuviste? Tu fin, tu propósito, el propósito de Dios en tu vida es que cada parte de tu cuerpo, de tus miembros en tu cuerpo, sean presentados en santificación, es lo que dice. El creyente está llamado a ser fruto para Dios. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. El fruto lo genera, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y solo es posible a través de la comunión con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, verso 5. Y en consecuencia de haber sido injertados, Romanos capítulo 6, verso 3 al 8, injertados, identificados en Cristo Jesús en su muerte, somos injertados, somos colocados a una nueva vida. Juan 15, 1 al 7, que Él es la vid verdadera. Y ese fruto, el fruto de justicia, es el que glorifica a Dios. ¿Cuál es el final definitivo para el cristiano? La vida eterna. Esto es referencia a la glorificación del creyente, donde la va a disfrutar en plenitud, a la vida eterna ya recibida en la salvación. El glorioso premio al servicio para Dios. El servicio traerá, cierto, dificultades cuanto mayor fidelidad hay. El servicio de tu cuerpo. Entre más estás, Dios mío, ayúdame, más la carne va a querer dar saltos, ¿verdad? Pero en el momento que el gobierno del Espíritu Santo controla tus ojos, tu mente, tu corazón, lo que se le llama la llenura del Espíritu Santo, se traduce gobierno del Espíritu Santo en tu vida, vas de gloria en gloria. Mientras tanto, las aflicciones producen en el creyente un excelente peso, ¿verdad?, de gloria, de acuerdo a lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 7. La herencia reservada para el siervo, llena de gozo, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad?, incidencia al servicio. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 4 y 5. Y por último, amados hermanos en la fe, para terminar este capítulo, la Biblia dice y da completamente una distancia, una confrontación, una diferencia, la paga y el regalo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado establece un salario para quien sirve. Y la paga, que es un salario, literalmente de donde viene la palabra soldado, que quienes militan al servicio del pecado y ofrecen sus miembros como instrumento a la iniquidad, reciben un salario. Este salario del pecado es la muerte. Mortandad, un muerto espiritual y más tarde la muerte física. Y el regalo de Dios es la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna no es una recompensa, sino es un regalo.
La vida eterna obedece a una posición que es en Cristo Jesús. La vida eterna es en Cristo. Él es la vida, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. La vida eterna es el resultado de creer en Jesús como Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 36. Es como un conocimiento íntimo conocer a Jesús. Pregunta, la Biblia dice, ¿has pensado en la eternidad dónde la vas a pasar? Cristiano, usted persona que se dice cristiana, aún continúa buscando el pecado, presentando sus miembros, su cuerpo para el pecado. Ese no es el fin. El fin es que conozca, que viva en intensidad la vida en Cristo Jesús. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice, esto eran algunos, ya fueron lavados, limpiados con la sangre de Jesús. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, tienes la vida eterna. ¿Qué pecado puede impedir que usted pueda tener la salvación cuando de todo corazón confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Ninguno. Es el tiempo, iglesia, es el tiempo, amigo que me escucha, que voltee los ojos espirituales al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Él es la puerta por donde entran las ovejas. Él es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Cordero de Dios, es el siervo sufriente, es Dios por sobre todas las cosas. Es el autor y consumador de la fe. Es el único que le puede dar vida y vida en abundancia. Ese es el regalo maravilloso para el hombre que decide recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios, la vida eterna. El resumen es sencillo. Al cielo se va por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Al infierno se va por méritos y la paga es la separación eterna. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Ese es el mensaje. El mensaje está ahora en su corazón. La palabra de Dios ha sido proclamada. El mensaje es, venga a Jesús. Él es el único que le puede dar paz para con el Padre, seguridad de vida eterna y salvación eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te damos gracias. Gracias porque has hablado a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias, papá, porque en este día a muchos nos has confrontado en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, en lo que debemos de hacer y buscar. Hoy en este día reconocemos que muchos de nosotros hemos pecado, hemos fallado, pero creemos que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Es tu Santo Espíritu el que nos ayuda a través de la oración y tu santa palabra la que nos ilumina para seguir adelante y fortalecernos y limpiarnos y exaltar tu santo nombre a través de nuestra vida. Hoy en esta noche llega la salvación a su vida. Hoy en esta noche es el Espíritu Santo el que le está hablando a su corazón, a su vida. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. El regalo de Dios es la vida eterna. No puede usted continuar igual buscando de botella en botella, de mujer en mujer, viviendo en adulterio, en fornicación, en robo, en hurto. Hoy es el día en que Jesús, que tenga paz.